Bueno, Mercedes nos ha liado literalmente para hablaros aquí en Armeva, y hemos preparado una cosa sencilla, la verdad. Hemos traído unos casos sencillos. No son espectaculares, son bonitos, que a nosotros nos han gustado, y Vidal decidió hablar de otras cosas. Y bueno, pues eso va a ser así rápidos, no sé, vamos, que ya lo veréis, ¿no? Pero bueno. Bueno, este es el primer caso, que es una chica joven de 17 años que no tiene antecedentes de interés y que acudió al médico de cabecera por un dolor torácico que tuvo durante el esfuerzo. El médico de cabecera, con buen criterio, pues le pidió una placa de tórax, ¿no? Y bueno, en esa placa de tórax pues vemos un poco los hallazgos que veis, ¿no? Se aprecia como hay una dilatación de vasos, ¿no? Que afecta fundamentalmente a los lóbulos inferiores, los estáis viendo por aquí, ¿no? Que aquí se ven con un poquito más detalles, o hay un aumento de vascularización pulmonar, que no hay cardiomegalia, y que bueno, pues ante estos vasos anómalos se pensó que podía haber un retorno venoso anómalo, o que podía haber algún tipo de fístula arteriovenosa, y realizamos un TAC, ¿no? En este TAC, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que hay una serie de vasos pulmonares que están dilatados, ¿no? ¿Veis aquí? Como vemos estos vasos que van por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos este vaso grande que va por aquí, ¿no? Se ven, yo creo que se ven bastante bien, ¿no? Entonces, vasos que corresponden a venas pulmonares. Aquí tenemos una reconstrucción MIP también coronal, donde vemos esta dilatación de venas, ¿no? Aquí la vemos por aquí. También en los lóbulos superiores, aunque quizás se aprecia un poco peor, pero vamos, hay dilatación tanto en los lóbulos superiores como inferiores, ¿no? Aquí también lo vemos, lo mismo, ¿no? Como se ven por aquí, toda esta dilatación venosa, ¿no? ¿Y qué es lo importante en este caso, ¿no? Pues ver hacia dónde drenan esas venas pulmonares, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo van drenando a su sitio habitual, ¿no? Tenemos la vena superior, tenemos también la del lado izquierdo superior, la inferior, y aquí la otra inferior del lado izquierdo. Es decir, el drenaje de estas venas dilatadas va a la aurícula izquierda como corresponde. Aquí tenemos una reconstrucción 3D donde vemos los vasos, sobre todo los de los lóbulos inferiores, porque realmente eran unos vasos tremendos, ¿no? Aquí lo vemos también, una proyección un poco más oblicua, ¿no? Y aquí pues lo vemos desde la cara posterior de la aurícula izquierda, pues vemos aquí cómo está la vena dilatada, ¿no? Estamos entonces ante una dilatación de venas pulmonares que drenan correctamente a la aurícula izquierda, ¿no? Esto es lo que en la literatura se llama un meandering pulmonary vein, que se traduce como venas pulmonares sinuosas, y que, ¿dónde lo enmarcamos? Bueno, pues lo enmarcamos dentro de las lesiones venosas pulmonares congénitas, ¿no? Donde están otros retornos venosos pulmonares anómalos parciales, donde encontramos el síndrome de la cimitarra, donde encontramos también anastomosis venovenosas congénitas intrapulmonares y el secuestro extralobar, ¿no? De las adquiridas, las pongo aquí, pero tampoco voy a comentar nada, ¿no? Entonces, todas estas lesiones congénitas, o más que lesiones, quizá anomalías congénitas pulmonares, tienen su desarrollo en la etapa embrionaria, ¿no? en el desarrollo embriológico del pulmón, que sufre una anomalía, ¿no? Entonces, la letra es un poco larga, pero intentaré explicar. Y en las primeras semanas, cuando se forma la yema pulmonar, ¿no? La yema del pulmón, pues se forma un complejo de capilares que se llama plexo esplácnico, y este plexo esplácnico pues se comunica se comunica con las arterias sistémicas a través de estas venas cardiales
que van a dar luego la vena cava superior y la vena cava inferior y a través de estas venas umbilicales, ¿no? Entonces, con el desarrollo del feto, estas comunicaciones sistémicas se acaban rompiendo, el plexo espláncnico se hace, digamos, se involuciona y se acaba uniendo a el origen de las venas pulmonares, que realmente viene de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay unas venas pulmonares sinuosas o un meandering pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo siguiente, ¿no? Que estas comunicaciones sistémicas que deben existir al principio con estos sinusoides pulmonares, pues estas comunicaciones no existen. Entonces estas comunicaciones, estas venas acaban uniéndose a las venas pulmonares originales que vienen de la aurícula izquierda, con lo cual acaban dando estas dilataciones, pero que no hay una anomalía en el drenaje venoso, ¿no? Por tanto, son venas pulmonares aberrantes, por así decirlo, con un curso anormal en el parénquima pulmonar, pero con un drenaje normal a la aurícula izquierda. Aquí vemos un caso, por ejemplo, que solo hay una vena dilatada y que va, lo veis aquí, a la aurícula, ¿no? Ha sido llamado síndrome de pseudocimitarra porque en la radiografía, si aparecen solo en un lóbulo en el lado derecho, se parecen al síndrome de la cimitarra, y puede asociarse también con un pulmón derecho hipoplásico, con destroposición del corazón y con hernia de Bot-Dalet, ¿no? Bueno, en la radiografía de tórax, como veis, si hay de las 4 venas, puede ser la radiografía de tórax como hemos visto, pero es más frecuente que aparezca en el pulmón derecho y puede aparecer un signo de vaso dilatado, de vena dilatada cercana a la aurícula izquierda que parezca una cimitarra. No es importante diferenciarlo del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial y del síndrome de la cimitarra, porque ahí sí que hay un shunt que va a requerir un tratamiento quirúrgico. Por tanto, esto realmente es una anomalía benigna que no requiere tratamiento, es, digamos, una variante, y que, aunque no requiere tratamiento, sí que es importante que el cirujano conozca su presencia y describir los segmentos que son drenados por las venas dilatadas para que no evitar posibles infartos ante una cirugía. Solo un apunte, pues, para diferenciarlo del retorno venoso anómalo parcial, ¿no? En el retorno venoso anómalo parcial lo que ocurre es que estas conexiones entre los sinusoides y las venas pulmonares en algunos segmentos no se producen y entonces se mantienen las conexiones sistémicas a la vena cava superior, ¿no? El más frecuente de los retornos venosos parciales es de las venas pulmonares izquierdas a la vena innominada. Por ejemplo, es este caso que tenemos aquí, ¿no? Entonces veis como del lóbulo superior hay un vaso, ¿no?, que viene por aquí y que acaba en el tronco brachiocefálico, ¿no? Aquí lo vemos aquí también, ¿no?, como viene la sangre hacia el tronco brachiocefálico, ¿no? Y aquí lo vemos aquí con más detalle, ¿no?, este vaso, esta vena dilatada, pero que no drena a la aurícula izquierda, sino que drena al tronco venoso brachiocefálico. Y luego el síndrome de la cimitarra es parecido, pero lo que ocurre es que el drenaje acaba en la vena cava superior, en la vena cava inferior, perdón, y se puede asociar también con hipoplasia del pulmón derecho, con destroposición cardíaca, con hipoplasia de la arteria pulmonar y con colaterales sistémicas arteriales que suplen al pulmón derecho, ¿no? Aquí tenemos también el típico caso de una cimitarra, en donde vemos, pues, la disminución del pulmón derecho, la hipoplasia, la desviación del corazón, y vemos el vaso, ¿no?, los vasos dilatados que drenan a la vena cava inferior. Y bueno, este es mi primer caso y ahora Vidal pues va con sus cosas, ¿vale? Bueno, a mí me ha dejado anonadado la primera exposición, yo no sé a vosotros, ¿no? Estaba a punto de marcharme. Malformaciones. Bueno, ¿dónde se da aquí? Aquí, ¿no? Aquí viene. Bueno, como iba de malformaciones, iba de casos, pues ahora diremos algo relacionado con esto, pero fuera ya de la radiología o al lado, o, bueno, reflexiones, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces,
La idea es sobre malformaciones y las posiciones que tenemos o malposiciones, y el sufijo de la cosa es cómo vemos lo diferente, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados todos a ver diferentes interioridades con malformaciones de cualquier tipo, graves, internas, de todo tipo. Es más raro, y aunque sale en Google o en fotografías antiguas, las malformaciones externas de gente que, como las que vemos aquí, hipertricosis, gente conocida, siameses con 2-3 piernas, gente muy rara, este tipo de malformaciones externas. Hay malformaciones leves, que prácticamente no repercuten para nada en la salud, o malformaciones graves. Incluso hay unas físicas internas que no tienen casi repercusión, como la que vemos abajo, incluso malformaciones psíquicas. Bien, yo no quería hablar de medicina en sí, sino de cómo vemos nosotros, cómo ante lo que nos parece normal o anormal, lo que nos parece diferente. Por ejemplo, en un caso como este, como estas dos mujeres ven al hombre más alto del mundo, que es ese señor de la izquierda, que debía medir unos 2,72, o este otro, que es uno de los más bajitos, que es un señor que creo que todavía está vivo, de Bangladesh. ¿Cómo hemos visto? Pues bueno, las películas nos dicen un poquito la evolución de cómo hemos podido ver. La primera, a la izquierda, es una película del 1930 aproximadamente, se llama Freaks, y que aquí la tradujeron por Parada de los monstruos. No sé si alguien la ha visto. Bueno, la película va de una venganza de un enano hacia una señora que tenía ahí. Se estrenó en el año 30 y parece ser que hasta el año 60, por protestas populares, no se volvió a estrenar esa misma película porque había mucha gente que no estaba de acuerdo en ver imágenes demasiado duras. En sí, la película solo tenía a gente que entonces era una rareza, vivían prácticamente todos del circo de exposiciones, se hicieron una película de ellas. A la derecha pues tenemos algo ya más reciente, como El jorobado de Notre Dame, o Quasimodo, una película que ha habido varias versiones y donde ha habido una versión edulcorada, que creo que los que tenemos niños la hemos visto bastantes veces. Y a la izquierda, no sé si la habéis visto, El hombre elefante, que es un hecho real de un señor que debió de vivir en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que tenía una enfermedad muy rara, que se llama enfermedad de Proteus, que le empezaban a salir bultos grandes y tenía que ocultarse la cara para no poderse ver y todo eso. Sin embargo, tenía un corazón bastante amable, bueno, y se logró. Bien, esto es como lo vemos. Yo he cogido dos ejemplos sobre cómo podemos ver o cómo se ha visto ante la diferencia, ante lo anormal. Uno es este. Uno es cómo se ha visto a lo largo de la historia a los niños, cómo los hemos criado y qué es lo que ha pasado. Hace unos 40 años ese autor de ese libro, un tal Joy DeMacus, en la historia de la infancia, hizo un estudio donde encontró lo siguiente: desde prácticamente la antigüedad hasta épocas actuales, el cómo hemos visto a los niños pequeños y cómo los hemos criado no ha sido especialmente benévolo, al contrario. Ahora vemos que, claro, vemos a los niños de una determinada, pero nunca ha sido así. Y ha habido grandes problemas donde el infanticidio ha existido durante muchísimo tiempo, el abandono del niño, el moldeado, la guía, la socialización, hasta lo que vemos ahora. Iremos desarrollándolo. El infanticidio siempre ha existido y existirá, desde las formas míticas de los griegos con Saturno comiéndose a su hijo hasta las diferentes culturas, los griegos, los romanos, todas mataban a los niños, pensaban que no tenían alma y en un determinado momento los podían eliminar. Y fijaros bien, incluso dos grandes personajes, uno Aristóteles, uno griego, donde decía debe de haber una ley que prohíba criar a niños deformes, o Séneca del siglo I,
que decía: a los perros les damos un golpe en la cabeza, al buey le sacrificamos, a la oveja enferma la degollamos, así matamos a los niños engendros que nacen débiles y anormales. Dice, se justifica, dice, pero no es la ira, no lo hacen por ira, dice, sino la razón la que separa lo bueno y lo malo. Es decir, hasta acá, prácticamente el siglo IV no se prohibió el infanticidio. Ni la opinión pública lo veía mal, ni la gente que tenía algo que decir en esto. Evolucionó una vez que los niños parece ser que no... que se les empezaba a considerar algo, se les veía que podía tener alma, algo así, pero existía un abandono. El abandono también ha existido prácticamente siempre, desde la antigüedad. Fijaros bien que hasta la Rusia del siglo XIX no hubo una ley que los prohibió. Se vendían a los niños, se intercambiaban como rehenes, se les enviaba a familias, incluso hasta los 17 años, a los monasterios, tenían abandonos afectivos, se les daba nodrizas hasta los 2 o 5 años. A la izquierda, no sé si lo habéis oído, en la columna Lactaria, era un sitio donde los romanos, cuando nacía un niño, el pater familia, se le ponía a los pies a ese niño y al cabo de 2 o 3 días de nacer, él decidía, incluso siendo legítimo o ilegítimo, si le acogía o no. Y en caso de no acogerle, se les enviaba a un sitio que todavía existe en Roma, ahí donde se le medio abandonaba, y el gobierno romano tenía a mujeres que eran nodrizas, por lo menos para darles de mamar durante un tiempo. El caso es que los niños se les abandonaba ahí y la gran mayoría de ellos eran esclavos o quedaban en muy malas condiciones. Cuando pasaba el tiempo, los niños ya se les iba empezando a considerar, y aproximadamente desde la Edad Media para adelante empezaron a verse, bueno, ya como seres pequeñitos, tal, pero fundamentalmente como si fuesen algo de cera, que había que moldearlos, había que darles forma, como si de ahí que las palizas y los castigos eran muy frecuentes, los malos tratos, incluso para no ensuciar las camas, porque se hacían caca se les ponía enemas de manera continua para intentar que no lo pusiese. O fajas, que es muy frecuente. A los niños hasta los 2 años se les enfajaba. No sé si habéis leído El hereje. En la portada del hereje viene un dibujo, bueno, una fotografía parecida a esta de la izquierda, donde se ve un niño igual, totalmente fajado. Eso era muy frecuente hasta los 2 años para que no se moviesen. O eran como objetos sexuales. Aproximadamente en el siglo XVII-XVIII, pues... ya se les intentaba guiar. La guía, había que dominar la voluntad, guiarle por el buen camino. En el siglo XIX, prácticamente ya en la industrialización se los socializaba, y ya llegamos a lo que vemos, a esta ayuda o colaboración que tenemos. Sin olvidar que esto es fundamentalmente la civilización occidental, porque hoy todavía hay muchísimas de estas cosas que hemos estado diciendo, que para nosotros era historia, pero que probablemente en la realidad diaria de otros países existe, ¿no? De este tipo de cosas. Bien, fijaros bien que en la película, no sé si la habéis visto, El jorobado de Notre Dame, la película pues todo este tipo de cosas aparece. Es un niño que no gusta porque es deforme, de una familia gitana, e intentan tirarle al pozo, y le recoge a alguien. Existe el abandono. Ese alguien era un cura, se llama Frollo, lo recoge y lo recluye dentro del campanario para que nadie le viese y hiciese la función. Se le excluye dentro del campanario. Intenta ver a la gente desde arriba y la gente intenta bajar, y la gente empieza a tirarle piedras, a reírse, incluso a latigazos. Ese moldeamiento que hemos visto aparece. Dentro del sitio el cura intenta guiarle en el camino que tenía, y se ve incluso la ayuda que la amada suya, la Esmeralda, le da. Luego este tipo en esta misma película se ven todas las fases que en la historia hemos visto. Bueno, esta es la primera cosa, es decir, es un ejemplo de cómo a lo largo de la historia, aunque sea crudo, hemos tratado a los niños porque los hemos visto no iguales que nosotros, aunque ahora nosotros nuestra postura es un poquito diferente. Y el otro ejemplo no es de niños, sino
está sacado de este libro de Josep Fontana, de Europa ante el espejo, y viene a definir cómo hemos visto, cómo se ha visto la historia de las sociedades, la historia europea a través de eso, cómo nos identificamos con el otro. Y él define que nos hemos visto como si mirásemos a un espejo, ese espejo deformaba y nosotros nos mirásemos en él. El otro es la parte deformada. Esto ha implicado que prácticamente siempre haya habido conflictos, como se ve ahí abajo. Esto ocurría desde la época grecolatina, donde se definía la persona civilizada como la persona donde yo estoy aquí, tengo estas costumbres, hablo mi idioma, y el bárbaro, el que hablaba de otro idioma, tenía otras costumbres. A medida que pasaba el tiempo, los cristianos, la persona fiel y que seguía las directrices del cristianismo, y aquellos que se derivaban o estaban al lado, pues se le comparaba con el infiel o el hereje a aquellos que se decían. A medida que pasaba el tiempo, en el catolicismo medieval, la vida que se pregonaba entonces era una vida santificada, y aquellos que se desviaban de aquella tipo de vida ejemplar parece que estaban poseídos por el diablo. El santo y el diablo era el feudalismo. La contraposición del espejo era entre el señor y el rústico. Pasamos al Renacimiento entre el cortesano y el salvaje, cuando se fueron descubriendo otros pueblos y empezaron a ver vidas diferentes. Y ya en la Ilustración, en la época de la industrialización, entre las personas ilustradas, las élites, los que pensaban, los que tenían opción de poder dirigir, y aquellos donde no ocurría eso, como el vulgo o la masa. Fijaros bien que esto es lo que nos viene a decir que a veces nosotros nos identificamos con el otro mirándonos y comparándonos como en unos espejos deformados, de tal manera que nosotros nos vemos correctamente colocados, no mal formados, bien hechos, mientras que a los demás a veces los vemos deformados. Y esto ha sido la cosa que quería ver, entre los casos y las cosas como dos cosas contraproducentes, diferentes, donde en vez de existir un conflicto, lo que nosotros intentamos es que haya una cooperación, como esos dos gatos, que se ven como gatos, pero aunque tengan colores diferentes. Siguiente caso. Bueno, el siguiente caso es de una mujer de 67 años que con una serie de antecedentes, como veis aquí, de hipertensión, cardiopatía, diabetes, un SAUS, bueno, y otra serie de cosas, y que en junio del 2011 inicia clínica de tos seca y disnea de medianos esfuerzos. Esta paciente tiene esta placa de tórax del año 2004, y cuando inicia esta clínica por la que viene al hospital, ¿no?, pues tiene esta placa, ¿no? Veis cómo aparecen de pronto pues unas pequeñas opacidades aquí, vivasales. Algunas de ellas parecen un poquito nodulares, ¿no? No queda claro, ¿sabes? Hay otras que son un poco más confluentes, ¿no? Y en principio se consideró que la señora podía tener un cuadro infeccioso, se le trató como tal, pero la señora seguía teniendo su tos, y prácticamente en la radiografía de control que se le hizo al cabo de unos días se vio que aquellas imágenes, ¿no?, que habían aparecido inicialmente pues seguían e incluso habían aumentado, ¿no? Entonces aparecían áreas como de mayor confluencia, algunas áreas más nodulares, algunas mejor definidas, otras peor definidas, y se decidió hacer un TAC para la valoración de este pulmón, ¿no? En el TAC lo que vemos es que la paciente tenía pequeñas adenopatías medias clínicas, pero que no eran significativas, y aparecen fundamentalmente nódulos, ¿no? Nódulos de diferentes formas, unos nódulos que son bien definidos, otros que están mejor definidos, otros que son mal definidos, incluso confluentes, con áreas incluso de vidrio deslustrado, ¿no?
hay de muchos tamaños, hay pequeños, ¿no? Y otros más grandes. Y bueno, pues empezó a hacer diagnóstico diferencial entre lo que podían ser estos nódulos. Nos planteamos si podían ser metástasis, si podía existir una vasculitis, incluso una sarcoidosis o un linfoma. Y bueno, ante la fibrobroncoscopia, que no dio ningún resultado, se decidió hacer una punción. Bueno, aquí veis los nódulos un poquito más detallados, ¿no? Como había un poco pues diferentes, ¿no? Diferentes imágenes, ¿no? Son más en vídeo deslustrado, unos más definidos, otros más formando conglomerados, ¿no? Y eso se decidió hacer una PAF que no fue diagnóstica y se acabó realizando una biopsia de pulmón, ¿no? Que sí que fue concluyente y que nos dijo lo que le pasaba a esta señora, ¿no? Antes de poner el diagnóstico, pues decir que la señora sin tratamiento evolucionó de esta manera, ¿no? En unos meses. Fijaros cómo los nódulos pasaron, bueno, en las zonas estas confluentes que había en el pulmón, pasaron a hacerse imágenes nodulares como mejor definidas, ¿no? Habían desaparecido, parecían unos nódulos y habían aparecido otros. Incluso posteriormente, después, parecía que habían aparecido algunos nodulitos más pequeños en las bases, pero que los grandes, por ejemplo, habían desaparecido, ¿no? Bueno, el diagnóstico, bueno, aquí lo vemos también en el TAC, de estos nódulos cómo habían cambiado, ya digo, sin tratamiento, y el diagnóstico fue, algunos además se cavitaron y aparecieron otros nódulos, y el diagnóstico fue de una granulomatosis linfomatoide, ¿no? Que bueno, que se ve de vez en cuando, pero que realmente no es frecuente, ¿no? Y un poco quería explicar qué es esta granulomatosis linfomatoide, ¿no? Esta es la anatomía patológica y vemos cómo se forman infiltrados que son angiocéntricos, ¿no? Yo no sé muy bien explicar aquí esta anatomía, pero bueno, son infiltrados angiocéntricos fundamentalmente, donde en este caso, en esta paciente, predominaban las células T y donde además se hizo una tinción para virus de Epstein-Barr que fue positiva, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es la granulomatosis linfomatoide? Pues es realmente un síndrome linfoproliferativo B y es un síndrome raro que la OMS en el 2008 la clasifica como en otros linfomas de célula grande B, que está ligado al virus de Epstein-Barr y que los linfocitos maduros B realmente se transforman por el virus de Epstein-Barr y que la afectación principalmente es extranodal y en un 80% es pulmonar. El infiltrado que se produce es un infiltrado angiocéntrico y angiodestructor de linfocitos B atípicos y también puede haber linfocitos B, pero en este caso los linfocitos T, perdón, pero estos linfocitos son linfocitos reactivos, ¿no? Entonces la afectación pulmonar angiocéntrica pues hace que los nódulos tengan una localización específica centrolobulillar, ¿no? Pero luego hay una proliferación linfoide mixta que puede ser tanto reactiva como autónoma y hace que el curso temporal de la enfermedad no sea homogéneo como ocurría en esta paciente, ¿no? Como los nódulos iban cambiando, ¿no? Y algunos desaparecen y otros aparecen, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a la proliferación de células T. ¿Vale? Total, que los nódulos pueden ser centrolobulillares e interlobulillares, pueden estar bien o mal definidos y pueden tener o no cavitación, como era esta paciente que acabó cavitando algunos de los nódulos, ¿no? Con quimioterapia y corticoides muchas veces mejoran, incluso espontáneamente como esta paciente también pueden regresar, ¿no? Y hay que hacer diagnóstico diferencial con las metástasis, vasculitis, que analíticamente esta señora no tenía ninguna alteración, la sarcoidosis o los linfomas. La afectación cutánea y del sistema nervioso central ocurre en un 20% de los casos, ¿no? Aparecen pápulas que generalmente son indoloras, que pueden ser de muy diferentes tipos, y en la resonancia cerebral pues suelen dar lesiones focales en el córtex, en la sustancia blanca y sustancia gris, y también puede haber afectación de leptomeninges. Y se considera que la afectación cerebral es de mal pronóstico y normalmente si hay afectación pulmonar se debe hacer estudio cerebral.
en el líquido cefalorraquídeo puede haber una meningitis linfocitaria y una proteinorragia, ¿no? Existen 3 grados de la granulomatosis, el 1 y el 2 que se tratan que pueden no tratarse o se tratan con corticoides o con interferón, y el grado 3 que realmente se comporta como un linfoma, donde hay células grandes B, donde hay el virus Epstein-Barr marca en más de 50 células por campo formando sábanas y requiere tratamiento con quimioterapia. Por lo tanto, cuando hay recidiva de estos nódulos, se recomienda rebiopsiar por si ha habido una transformación al linfoma, pero la remisión espontánea ocurre en el 15-20% de los casos. Esta paciente que estaba sin tratamiento, en el control que se realizó al cabo de un tiempo, pues se vio cómo habían vuelto a aparecer nódulos pulmonares, en este caso más pequeños que los que habíamos visto, pero había claramente una nueva aparición de nódulos pulmonares de predominio en las bases, y en principio pues está pendiente de, como la paciente estaba sintomática, está en tratamiento con corticoides, lleva en tratamiento con corticoides desde entonces, por la placa está estable y está pendiente de hacer un TAC de control, bueno, en breve. ¿Esto lo podemos quitar aquí? Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos ya cansadillos, ¿verdad? Pero bueno. A ver, vamos con otra cosa. Esta va un poco más también, va de medicina, aunque no de radiología, claramente, de medicina. La pregunta es, ¿existe lo que no se ve? Y dice, joder, es una pregunta ingenua donde todo el mundo clarísimamente tenemos claro que efectivamente existen cosas que no lo vemos. Y aunque digo que no va de radiología, vamos a poner esta primera para que vaya por ahí. Estas son imágenes cogidas de revistas y las traigo aquí a colación porque el tema va de esto, nada más. ¿No? La primera es una... podríamos ver o decidir qué veis en general de común en estas cosas, en estas fotografías. Izquierda, la del medio, ¿qué veis? Independientemente de la técnica, de que están copiadas, etcétera, etcétera. Hay una cosa en común. Gas. Líquido. Muy bien, de esto va. Líquido. En la izquierda es un señor que debía tener un edema y tiene líquido en tejido celular subcutáneo. Este debía ser un niño, yo no sé los casos ni nada, y tiene un bulto lleno de líquido. Este tiene líquido en la tripa, ascitis. Este tiene señalado aquí, nos han apuntado para que veamos que ahí tiene líquido alrededor de la porta. Y este otro tiene líquido en la pleura, gran cantidad de líquido. Pues de esto va. ¿Y esto? Bien, el organismo, que es muy sabio y muy tal, sabe que una propia molécula, cuando entra en una célula, prácticamente en medio segundo ya está, pero si tuviese que ir desde la punta de los pies al cerebro, tardaría años. Y entonces ha creado un sistema, que todo el mundo lo tenemos desde siempre, de llevada de líquidos. Y esos sistemas son los sistemas circulatorios. Hay dos grandes sistemas circulatorios, uno que lleva la sangre y otro que lleva la linfa. El que lleva la sangre, pues fundamentalmente sangre de color rojo, lleva enorme cantidad de glóbulos rojos para llevar la sangre su oxígeno. Y fundamentalmente la función que hace es como la de un avión, a grandes distancias, rapidez de medios, hasta tal punto que fijaros bien esta cosita de aquí, que es un diagrama para comparar los dos sistemas de la linfa, donde en un día el sistema circulatorio mueve 8.400 litros y el otro es más lentito, muchísimo más lento. El sistema linfático lleva un líquido que a veces es de color como eso que se ve en la jeringa y otras veces no, dependiendo de dónde esté. Transporta otras cosas, el linfocito, porque es de la linfa, y una serie de proteínas, fundamentalmente proteínas, y esto de aquí que es grasas, que
tienen que ir ahí. Fundamentalmente va desde el estómago, desde el intestino, pasando por el hígado. Y este sistema es muy lentito. Es algo así como el camión de la basura que recorre los pueblos a través del donde va recogiendo cosas y va muy lento. Fijaros bien que 3 litros en un día y el otro 8.400 litros. Pues de esto va el sistema linfático. Pues ya lo vemos ahí. Fijaros bien, el organismo nos ha hecho que prácticamente la forma que tenga dependerá de la función que tiene. Y aquí vemos un esquema de lo que es el sistema linfático, donde recoge líquidos muy lentamente, por eso tiene unos capilares muy porosos, lleva una dirección única, devuelve las proteínas de la circulación, ahí las tenemos, defensiva, filtra sustancias extrañas. Esto es lo que hace filtrar. Los enorme cantidad de ganglios como paradas, donde va a existir un fenómeno fundamentalmente de filtración defensiva y el transporte de grasas. Fijaros bien que lo que hace es recoger los líquidos que se desarrollan para acá, introducirlos a través del sistema linfático, transportarlos con los linfocitos y para producir una homeostasis. Fijaros bien que hay una serie de caminos intermedios, de bultos intermedios, los ganglios linfáticos. Aquí vemos una fotografía muy bonita donde hay muchísima cantidad de entrada de linfa, y la función que tiene es algo así como el metro, es decir, donde vienen y van y hay muchísima cantidad de gente, que serían los linfocitos, entrando y saliendo en cada momento para recorrer espacios y drenar. La defensa que se produce fundamentalmente se produce en el ganglio, y es algo así como la entrada en la linfa, como si fuese un gran, ¿cómo se llama esto? Un enorme laberinto donde tiene que ir pasando, y para existir la defensa. Cuando funciona mal el sistema linfático, pues fundamentalmente se acumula líquido, como en este niño. Entonces, vamos a la pregunta: ¿existe lo que no se ve? Efectivamente, claro que sí, lo que no se ve existe. A veces no vemos, como no habíamos visto, los conductos linfáticos y los ganglios, que los vemos prácticamente siempre. Los conductos linfáticos raramente se ven, pero a veces ocurre como en la teoría del caos, que por una cosita muy pequeña, tipo movimiento de una mariposa en un sitio alejado, produce una gran catástrofe o gran problema en otro sitio retirado, y a veces las consecuencias a distancia son graves. Es decir, vemos mucho líquido de algo que probablemente no somos capaces de verlo. Bueno, pues esto es de lo que quería hablar. Bueno, el último es rápido, ¿eh? Ay, no. Bueno, has sido el diagnóstico ya antes de... Vale. Bueno, pues el último caso ya es una mujer de 77 años que está en tratamiento por un cáncer uroterial avanzado, que está en quimioterapia paliativa y en tratamiento con corticoides, y que en el último TAC que le hicimos estaba en una respuesta parcial, ¿no? Y la señora sufre un deterioro de una semana de evolución, en donde fundamentalmente destaca una mucositis y una disfagia, donde hay vómitos alimenticios al principio y posteriormente con una hematemesis franca, por lo que acude a urgencias y se realiza una gastroscopia urgente que tiene donde se ve una esofagitis masiva con necrosis de toda la mucosa del esófago, pero sin afectación gástrica. La señora entra en shock séptico y la primera radiografía que tenemos de ella es esta, pero a las pocas horas la señora realmente hace una afectación alveolar bilateral muy extensa, ¿no? Y se le hace un TAC de tórax para el estado grave, ante la necrosis que tenía esofágica para descartar mediastinitis y ante los infiltrados pulmonares para su valoración, ¿no? Entonces vemos cómo en el pulmón aparecen unos extensos infiltrados en vidrio deslustrado
que asocian también engrosamiento de septos interlobulillares, que se están formando áreas de condensación en el parénquima pulmonar y un poquito de derrame pleural. Cuando hacemos el TAC, bueno, esto nosotros lo valoramos como probablemente áreas de hemorragia pulmonar o de aspiración en el contexto de la hemorragia que había tenido esofágica, y luego al valorar el TAC de abdomen, al valorar el TAC de abdomen, bueno, vemos cómo se veía este engrosamiento difuso que había de la pared de esofágica, pero nos encontramos con muchos hallazgos bastante curiosos, ¿no? Vemos cómo veíamos un engrosamiento, una estenosis filiforme del tronco celíaco, con un poquito de engrosamiento aquí de la pared. Vemos cómo hay una disminución de la densidad del parénquima hepático. Vemos también aquí cómo tenemos un asa intestinal con una pared engrosada y la grasa desflecada. Cómo al mismo tiempo tenemos también una estenosis de la arteria mesentérica superior, una estenosis de las arterias ilíacas y de las arterias femorales, ¿no? Aquí vemos todos estos hallazgos, cómo había una afectación segmentaria de vaso grande, ¿no? Cómo había signos probablemente de isquemia hepática, de isquemia intestinal, y la verdad es que, bueno, se consideró que podía tener una vasculitis, la señora se pensó que podía tener una vasculitis, y que comparando además con el TAC abdominal se veía como previamente, hacía 15 días, la señora pues tenía los vasos perfectamente, el hígado perfectamente y tenía su cáncer renal, pero que había disminuido considerablemente con respecto al estudio previo. La paciente evolucionó en horas muy mal, incluso hizo un infarto agudo de miocardio, y en la fibrobroncoscopia se encontraron, aparte de secreciones hemálticas, enseguida se vieron larvas de un estrongiloides en el vaso. No, hizo un fracaso multiorgánico y murió a escasos 5 días del ingreso, por lo que se realizó la autopsia, ¿no? Y la autopsia pues demostró que había una hiperinfección por estrongiloides. Y bueno, aquí he resumido un poco algunas de las cosas de la autopsia, pero fijaros, se veían tanto huevos como larvas y gusanos prácticamente en todos sitios. En la pared de los vasos había una infiltración por el estrongiloides, en las coronarias había infiltración por el estrongiloides, en todos los vasos que hemos visto afectos pues lo mismo. Había una afectación hepática, había una afectación de asas intestinales y bueno, pues la hiperinfección por estrongiloides es infrecuente, pero es uno de los parásitos que hace de los nematodos que hacen estos cuadros. ¿Por qué? Porque son capaces de persistir parasitados en el huésped durante décadas, porque tienen un fenómeno de autoinfección que permite que permanezcan durante largo tiempo, ¿no? En pacientes con inmunodeficiencias, como este caso, que esta paciente estaba con inmunosupresores y estaba con corticoides, pues el sistema inmune del portador falla y se produce una respuesta celular que desencadena en un fenómeno de autoinfección y de infección generalizada que da lugar a este cuadro. Cuando las estrongiloidasis son agudas y crónicas, generalmente son asintomáticas o dan síntomas leves gastrointestinales, cutáneos o respiratorios, que es lo más frecuente que nosotros conocemos. El diagnóstico es por cultivo de heces en la placa de agar y la serología se utiliza como método de cribado, ¿no? Bueno, el ciclo es muy complejo, pero sobre todo se producen estos cuadros por el fenómeno de autoinfección que ocurre generalmente. La larva sale generalmente a la zona perianal y vuelve a introducirse y vuelve otra vez al organismo, ¿no? Y entonces hay un fenómeno de reentrada de larvas continuamente. Entonces estas larvas, además de afectar a los sitios típicos, también pueden afectar al sistema nervioso central, al hígado, al sistema linfático, al tracto urinario,
y, como he dicho antes, los pacientes con inmunosupresores y con enfermedad hematológica maligna tienen riesgo de desarrollar la hiperinfección, y de hecho se recomienda que todas las personas que proceden de zonas endémicas o con antecedentes epidemiológicos de riesgo se descarte esta parasitosis antes de iniciar cualquier terapia inmunosupresora. En España, aunque es una infección tropical o subtropical, en España hay un área que es el área en Valencia, en la zona de Oliva, donde se considera que endémica. Se han encontrado más de 1000 casos de este tipo de parásito, de este tipo de infección, y los pacientes que vienen derivados de allí pues deben hacer se debe descartar esta estrongiloidiasis antes de iniciar cualquier terapia inmunosupresora. Y esta paciente en concreto era una paciente que venía de Rumanía, que realmente no había trabajado nunca en campos ni en ninguna zona húmeda, que había trabajado en la industria textil, pero bueno, en algún momento pues habría contraído la infección y bueno, pues la paciente falleció, ¿no? Se utilizan 2 fármacos fundamentalmente para su tratamiento, el albendazol y el más eficaz, que es la ivermectina, que es medicación extranjera y es de difícil acceso, pero a esta señora se le empezó a poner, pero bueno, el fracaso multiorgánico que hizo fue, como veis, fue fulminante y falleció en muy poco tiempo. Bueno, yo creo que estamos todos ya bastante cansados. Además esto... si queréis lo dejamos. Pero, bueno, esto es... El servicio de radiología ya me ha tenido que soportar alguna vez, muchas veces, pero esta charla o parecida a esta va con menos fotos, un poco más... Pero es un tema que yo creo que hoy en día pues bueno, está en boca de todos, nos influye, nos implica, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con nuestro sistema de salud? El malestar de la salud. Fijaros bien que salud, según la OMS, es el bienestar, y está colocado el malestar. Es decir, hay un malestar que nos viene a definir a todos prácticamente. Vale. Bien, esto es una moneda medieval de plata, cristiana, que se llama dineros. Y si acumulamos mucha cantidad de dineros, podemos cambiarlo, y lo cambiamos, por objetos sanitarios que dan un gran beneficio y servicios para la gente, que es lo que hacemos todos los días. Esto es un gran beneficio y efectivamente un intercambio de una cosa con la otra tiene un valor, pero es un valor de precio, un valor intercambiable, una cosa con la otra. Esto tiene un valor, pero sin embargo es diferente a otras cosas que no son intercambiables por dinero y que sin embargo es un valor de dignidad. ¿Qué es? Pues aquello que hacemos algo más, como un cuidado, como un trabajo teóricamente bien hecho, como algo que no es objeto, como este tipo de cosas que se ofrecen extra, y ese ofrecimiento extra no va cargado intercambiable con el dinero. Esto es un valor, no tiene un valor solo, es un valor. Le llaman, o se puede llamar, valor de dignidad. No habría que confundir una cosa con la otra. Ya nos decía Machado que todo necio confunde valor con precio en este sentido. Bien, recordar que hace 2 o 3 años teníamos una sanidad que los más viejos más o menos no nos recordábamos, pero que hubo un cambio. Y este cambio fue la reforma sanitaria, que venía a decir
prácticamente que cubría al 100% de la población, donde antes no existía eso, que se hizo un extra en el gasto sanitario, no muy grande parece ser, que ese gasto se financió con una reforma fiscal, que cambió cosas. Empezó a haber salud mental donde no existía, planificación familiar donde no había trasplantes donde no existían, hubo cambios organizativos, se crearon equipos de atención primaria, centros de salud, medicina familiar, se introdujo la historia, la prevención, tal. ¿Y qué resultó de eso al cabo de 25 años con sus vaivenes, unas veces más y otras veces menos? Pues hombre, vemos que vivimos más, 80 y tantos años, prácticamente todo está cubierto, la formación de cada uno de nosotros nos dicen que es excelente, los programas de prevención, primeros en trasplantes, es decir, que parece que después de 25 años ha funcionado este tipo de reformas. Y ahora nos dicen que no se sostiene. O nos preguntan, ¿no es sostenible? Yo he sacado dos respuestas de dos personas en este sentido. Uno es un catedrático de psiquiatría que se llama Enrique Vaca, que habla un poquito más técnicamente sobre lo que él cree del malestar de la salud, la deficiencia de la salud. Y dice, ¿qué sucede en nuestro sistema sanitario? Os lo leo, Dice, ¿es toda una falta de financiación? Dice él, evidentemente no. Dice, la inversión pública en la sanidad española está en la parte media o por debajo de las cifras de países de nuestro entorno. Y dice que ve dos grandes problemas, dos gordos problemas básicos. Uno, habla de que el Sistema Nacional de Salud, dice, carece de sistema de información que permite manejar los datos fiables. Es decir, informar fiablemente para comparar los sistemas autonómicos en la efectividad y los dispositivos que tienen. En resumidas cuentas, cuánto personal tenemos, cuánto necesitamos, cuánto gastamos, qué actuaciones hacemos, qué resultados. Él no lo ve claro, porque hay cosas oscuras ahí. Y otro gran problema que define, dice, la sanidad no ha sido un tema preferente en política social en ningún gobierno de la democracia. La actitud que han tenido ha sido mantener el mito de vivimos en un sistema perfecto y está muy bien valorado por los ciudadanos. Y esperamos al que viene después, al sucesor en el cargo, que recoja la patata caliente. Define. Los problemas que hay día a día parece que no animan a plantearse las cuestiones de fondo. El mantente mientras cobro se ha convertido, según él, en tente o mantente mientras mando. Y otra visión, y acabo con esto para no ser tan peñazo, es de José Lázaro, que es un profesor de Humanidades Médicas de la Universidad Autónoma de Madrid, donde él comenta este tipo de cuestiones. No sé si conocéis un pueblo que se llama San Andrés de Teixido, que es un pueblo que anda, lo he colocado así por aquí arriba, en la parte más distal, que es un pueblo muy pequeñito, que hay que ir en carretera, y es un santuario gallego, es un santuario donde se venera al San Andrés de Teixido, y hay peregrinaciones que la gente va cuando sabe que existe y se acerca para allá. Aquí vemos un señor que va a una peregrinación, y como en muchos sitios donde hay un santuario para pedir cosas, yo y mi mujer fuimos también y compramos ahí las cosas, pues venden cosas, y dice, os lo leo, dice, la ermita de San Andrés de Teixido, centro espiritual precristiano, suele estar en verano rodeada de vendedores de souvenirs. Mientras el peregrino examina las postales piadosas y reliquias del santo que se despliega sobre la mesa, la vendedora observa el rostro del peregrino. Si se da cuenta de que los valores espirituales, es decir, lo que hemos llamado valor de dignidad, esos valores tal, no le van a convencer para que saque la cartera, levanta el mantel que cubre la mesa, le enseña el cubo discretamente situado bajo ella y le informa, también hay percebes, aquí veis, vendemos percebes. Y él, como corolario a este tipo de cuestiones entre el que vende y el que compra, el que tiene un valor de una manera y otra, dice, difícilmente tienen solución los problemas sociales, en este caso problemas médicos, de la sanidad nuestra, cuando los intereses reales, en este caso la de la vendedora, se ocultan sistemáticamente bajo el discurso de falsos valores generales, lo que hemos llamado
valores espirituales, valores de dignidad, etcétera, etcétera. Yo solo transmito estas dos opiniones de dos personas que a mí me han parecido interesantes.